Buenos días, padres y madres de familia. Les damos la más cordial bienvenida a la charla Cómo leer con quienes no leen. Uso de las TIC en familia para promover el gusto por la lectura en la primera infancia. Esta importante charla será expuesta por nuestra viceministra académica, la doctora Melania Brenes Mungi. La señora Brenes es licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica, máster en Psicología por la UNED de Costa Rica y doctora en Educación por la Universidad de Almería en España. Además posee una especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, Argentina, y otra en Administración de Proyectos por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha trabajado por más de 15 años en el ámbito educativo desde la investigación, la docencia y la coordinación de proyectos. Fue investigadora, coordinadora del área de aprendizaje con tecnologías móviles y de la unidad de investigación y evaluación de la Fundación Omar Delgo. Adicionalmente, fungió como directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública y actualmente es la viceministra académica de este mismo ministerio. Posee una variedad de publicaciones en el ámbito educativo y ha sido ponente de congresos tanto a nivel nacional e internacional. Les quiero comentar que al final de la charla vamos a tener un espacio de preguntas que las podrán escribir en el área que se habilitará en este webinar, relacionadas estrictamente con la temática que se va a desarrollar el día de hoy. Sin más preámbulos, los dejo con nuestra viceministra académica, Melania Brenes Mungi. Hola, buenos días a todos, a todas los colegas, los padres de familia que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un verdadero honor tener la posibilidad de contarles un poco sobre mis conocimientos en el tema del uso de las tecnologías digitales para el fomento de la lectura, pero también para el fomento del aprendizaje en general en la primera infancia, que es una época de la vida que particularmente me interesa muchísimo. Les comento que estoy aquí desde mi casa en Cartago, está muy frío, yo los martes hago teletrabajo y me conecto a todas las reuniones y las cosas que hacemos en el Ministerio de Educación Pública y bueno, desde el día de hoy estoy compartiendo desde acá y espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren en esta charla y en este compartir muchísimas ideas importantes sobre el uso de las tecnologías y particularmente el uso de las tecnologías para el fomento a la lectura. Entonces vamos a iniciar. Voy a apagar mi cámara y vamos a ir viendo específicamente las diapositivas. Adelante. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta charla? ¿Qué pretendemos con este compartir? Bueno, un elemento fundamental que ha inspirado el trabajo que he desarrollado por años en el uso de las tecnologías digitales es sobre todo cómo estos dispositivos, cómo estos aparatos, este conjunto de elementos pueden estar al servicio de un verdadero proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes y también en este caso específico en el de la primera infancia. El propósito entonces que tenemos de frente es que queremos aprender, leer, narrar la realidad y crear conjuntamente con otros. Y específicamente mi pretensión es ayudarles a responder la pregunta: ¿cómo acompañamos estos procesos para convertir los dispositivos electrónicos que tenemos en nuestras manos en mucho más que juguetes sofisticados? Adelante. Vamos entonces a dirigir esta charla a una primera pregunta esencial y es: las tecnologías digitales, ¿por qué y para qué en la primera infancia? Una idea de fondo muy elemental es que el uso seguro y responsable hoy por hoy de las tecnologías es un requisito obligatorio o ineludible en el caso de todos nosotros, todas las personas que estamos expuestas al aprovechamiento educativo de computadoras, de tabletas, de celulares y sobre todo si están conectados en línea. Adelante. Si nosotros observamos los bebés, y bueno, muchos de ustedes probablemente que están escuchando esta charla tienen hijos y los han visto desde que son pequeñitos o recientemente han sido padres de niños pequeñitos, se van a identificar con estas imágenes.
Hoy por hoy sabemos que el contacto de los niños al uso de las tecnologías se da inclusive en los primeros años o meses de vida. Muchas veces notamos que de manera natural a ellos les llama la atención los colores, los sonidos que producen los videos a través de celulares, de la misma manera que también les llaman la atención sonidos, colores, imágenes que tienen libros de texto, pero también la televisión. Recordemos que el bebé desde que nace está muy expuesto a estímulos externos que le permiten ir conociendo el mundo en su totalidad, explorando los diferentes estímulos que observan y desde luego que los colores, las imágenes, los sonidos representan para ellos un aspecto muy atrayente. Esto mismo ocurre con las tecnologías digitales, pero como esas están tan inmersas en nuestra vida cotidiana, entonces como papás o como familia los exponemos muy rápidamente a estos recursos. También conforme crecen, muchas veces los utilizamos para calmarlos cuando hacen un berrinche. Por ejemplo, estos usos para calmarlos o entretenerlos es un uso que dependiendo del contexto podría ser inadecuado, sobre todo porque durante la crianza que el bebé haga un berrinche o que el bebé o el niño o el infante se porte de manera malcriada es digamos, un aspecto esperable que tenemos que saber cómo manejar a través de la utilización de otras estrategias. No es recomendable utilizar las tecnologías digitales siempre, digamos, el uso del celular o darle la tableta cada vez que la niña o el niño haga un berrinche, puesto que entonces ellos se van a acostumbrar a que esa es la manera de obtener el uso del recurso a toda costa. Sin embargo, sí pueden haber, y lo vamos a ver más adelante en la presentación, usos que les permitan como papás o como adultos interactuar para jugar y también para aprender con los niños. Adelante. Es importante tomar en cuenta que cuando enfrentamos a un niño o a una niña con la tecnología, muchos de los que hemos trabajado en procesos de aprendizaje por muchos años y también desde el ámbito de la psicología, hemos recomendado desde siempre pensar en un enfoque desarrollista. ¿Esto qué quiere decir en palabras planas? Bueno, que cuando enfrentamos a un niño al uso de la tecnología, tenemos que enfocarnos sobre todo en comprender y en conocer cuál es su desarrollo a ciertas edades, qué saben y qué no saben hacer, cómo piensan también a lo que llamamos rasgos cognitivos y sobre todo cuál es su estatus evolutivo, es decir, cuáles son aquellas habilidades, destrezas y conocimientos que según los niveles de desarrollo los niños ya manejan. Sabemos, por ejemplo, que a ciertas edades los niños aprenden a hablar, a palabrear, hasta que llegan a formar oraciones completas y se pueden comunicar. Lo mismo también que distinguir muchas veces entre las cosas del mundo real o las cosas del mundo imaginario o del mundo digital. Vamos a ver más adelante cómo desde el estatus evolutivo de cada niño o niña es muy importante comprender cómo hay una interacción entre el uso de las tecnologías que tiene imágenes virtuales y digitales que no existen en la realidad, pero que se encuentran presentes en los recursos. Las TIC, desde luego, se pueden utilizar como herramientas para el aprendizaje en la primera infancia si se toman en cuenta dos factores. Vamos a empezar a hablar de los factores de aprovechamiento importante y es cuando usamos las tecnologías, por ejemplo, una app, una página web, un video, una canción, es importante tomar en cuenta o seleccionarlas desde dos factores muy importantes. Y esto es la calidad del contenido y el contexto en que utilicemos ese recurso digital para trabajar con los niños. Vamos a ver más adelante cómo se configuran o cómo se concretan estos factores para seleccionar tipos de recursos digitales que nos puedan ayudar precisamente a cumplir con usar el recurso para el aprendizaje. Cada vez más, muchísimas entidades a nivel internacional y nacional han tenido preocupaciones por el uso de recursos, sobre todo desde los más chiquitillos, de los 0 años más o menos a los 7 u 8 años. Sin embargo, la UNESCO desde el año 2013
plantea la necesidad como papás, como familias y como sistema educativo de utilizar las tecnologías como un área de conocimiento emergente en la primera infancia y por tanto propone que se estudie a profundidad las mejores maneras en que las tecnologías pueden ser utilizadas y aprovechadas en esta primera época de la vida. Adelante. La primera infancia, y aquí me voy a permitir leer una cita del artículo en el que se basa esta charla que les estoy contando, que les estoy comentando y compartiendo, que por cierto también va a estar a disposición el documento del que proviene en el Facebook del Instituto de Desarrollo Profesional para que puedan acceder también a información más profunda sobre esto que les estoy comentando. Dice que en la primera infancia el potencial cognitivo, fisiológico y social está respaldado desde el desarrollo del conocimiento desde la neurociencia cognitiva, que indica que se genera una mirada atenta a las posibilidades en esta etapa de la vida para asegurar habilidades de pensamiento que contribuyan al desarrollo posterior del niño y a su proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy por hoy sabemos, a partir de mucha de la contribución del desarrollo de la neurociencia cognitiva y también de las neurociencias en general y estudios del cerebro, que lo que ocurre en los primeros años de vida, que lo que ocurre desde que nacemos, desde la concepción hasta aproximadamente los 6 o 7 años de edad, en donde además tenemos épocas de alta plasticidad cerebral, eso quiere decir que aprendemos y absorbemos el aprendizaje y nuestras neuronas están más preparadas para desarrollar ciertos tipos de conocimientos y habilidades. Es una época que es definitoria e importantísima para otros procesos de aprendizaje en la vida más adelante, para el éxito académico más adelante, también en la adolescencia. Es una época además en donde como padres y como maestros podemos solventar muchas carencias o la necesidad de nivelar algunas condiciones del desarrollo que es natural que algunos niños por ciertas circunstancias tengan. Por ejemplo, por algún problema durante el nacimiento. Esta es una época en donde como papás tenemos que trabajar fuertemente en caso de tener que nivelar o estimular a los niños en diferentes dimensiones, en la dimensión física, en la dimensión cognitiva, porque es donde a través de la estimulación, el juego y también la alimentación, los niños y como personas podemos nivelarlos a nivel de sistema de desarrollo y generar mejores condiciones para el aprendizaje futuro. Por eso es que esta época es muy elemental en el aprendizaje de los niños y las niñas. En una época como la que estamos actualmente, que tenemos además este tema por la pandemia del COVID-19, tener estos espacios en el hogar que tenemos, a veces es difícil, lo sabemos, por el teletrabajo y otras obligaciones, pero hoy más que nunca estos espacios que nos está permitiendo la vida y la situación mundial tener, nos tienen que permitir visualizar efectivamente, si tenemos niños pequeños, ambientes de aprendizaje y oportunidades precisamente para desenvolvernos y desarrollarnos como padres en el desarrollo y estímulo de estas personas en el hogar. Entonces creo que hoy tenemos una oportunidad importante que probablemente no teníamos en el pasado para precisamente trabajar muchos de estos temas con los niños más pequeños. Adelante. Hay una cosa que es innegable en este proceso de las tecnologías y es el interés de los niños y las niñas por ellas. ¿Cómo no van a estar interesados, por ejemplo, los niños y las niñas en las tecnologías si están absolutamente presentes en su vida social? Cuando ellos, por ejemplo, nos ven sentados en la sala mientras tenemos alguna reunión familiar, nos ven, por ejemplo, cada uno con nuestro celular en la mano. Si, por ejemplo, ahora están compartiendo con nosotros en el hogar por temas de teletrabajo, nos ven también, por ejemplo, compartiendo reuniones a través de las computadoras. También se comunican o nos comunicamos con familiares que tenemos en otras provincias o en otros países a través de medios digitales. De manera que para los niños que han nacido en épocas recientes, las tecnologías están tan presentes en su vida social como el agua, como la Coca-Cola, como las plantas, como los lapiceros. Es decir, son artefactos que constituyen el contexto que conocen en el que viven. Además,
de alguna manera observando cómo las utilizamos, saben y las reconocen como medios posibles de interacción con otras personas. Ellos saben que pueden comunicarse, interactuar de una manera muy temprana, saben que pueden ver la abuelita o al tío a través de estos medios y por supuesto eso también captura su atención. Además, pueden acceder a información en formatos que son altamente atractivos e interesantes y estimulantes a todos los sentidos, porque pueden estimular la vista, pero también la escucha y bueno, y también pueden aprender a través de todos estos estímulos que las tecnologías, a diferencia de otros medios, no nos permiten. Adelante. Otros de los elementos que hacen que los niños se interesen en las tecnologías de la información y la comunicación es también que en esta época de los 0 más o menos a los 7 años estamos muy sedientos al aprendizaje, es decir, hay realmente una motivación por aprender, por explorar, por preguntar por qué, para qué, cómo se usa. Sin embargo, también hemos de reconocer que no todos los niños tienen el mismo acceso. Esto quiere decir que también tenemos que visualizar el uso de las tecnologías dependiendo del contexto en que vivamos. Desde luego que todos tenemos condiciones diferenciadoras y probablemente no todos hoy por hoy tenemos el mismo acceso a Internet. Pero muchos estudios a nivel internacional han revelado que la contribución de las tecnologías a la alfabetización, a la comunicación y al lenguaje en la primera infancia puede ser muy, muy importante, sobre todo en contextos en que no tenemos demasiados recursos para enseñar a nuestros chicos a aprender. En una investigación reciente que se hizo en Estados Unidos por el Instituto de Investigación del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se vio cómo familias en condiciones vulnerables, esto quiere decir que no tenemos muchos libros o muchos recursos, podrían seleccionar una serie de aplicaciones en el celular o en una tableta que les permitiera interactuar con los niños de una manera más permanente para favorecer, por ejemplo, la alfabetización, comunicarse y también adquirir nuevas palabras y aprender el lenguaje. La comunicación y el lenguaje, y sobre todo desarrollarlo en estas primeras épocas de la vida, son más adelante un prerequisito para que los niños aprendan a leer, a escribir y también para todo el aprendizaje futuro en general. En el caso de la primera infancia se hace un trabajo muy importante de preparación a la lectura. Eso quiere decir que se prepara a los niños a interesarse por leer imágenes, por crear historias, por contar cuentos. Y en ese sentido también se ha explorado que existen una serie de aplicaciones orientadas a incrementar el vocabulario, la conciencia de conceptos escritos y lo que se llama una escritura emergente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, precisamente contar historias a través de imágenes, inventar finales felices o finales tristes y a través de personajes también inventar una serie de historias que permitan, por ejemplo, generar valores o descubrir también nuevas ideas en la mente de nuestros niños. Hoy por hoy también sabemos que el acceso a libros digitales, en este caso cuando no tenemos suficientes recursos, porque los libros son también bastante caros para muchos de nosotros en general, pero acceder a través de los celulares o las tabletas o inclusive a través de las tecnologías, de las computadoras a libros digitales, pueden aumentar no solamente lo que les estaba contando de los procesos de comunicación y lenguaje en nuestros niños, sino que también el aumento de capital cultural en la familia. Eso quiere decir, en síntesis, que las tecnologías podrían favorecer a muchas de nuestras familias que quizás no tenemos acceso a todos los recursos posibles como tienen otras familias, pero que a través de las tecnologías podemos hacer lo posible. Adelante. Cuando pensamos en utilizar las TIC en la primera infancia, hay una serie de recomendaciones que es importante tomar en consideración para poder aprovecharlas de la mejor manera. En primera instancia, y esto es un elemento que quizás muchos conocemos, pero hay que destacarlo, y es que para niños pequeños de 0 aproximadamente a 7 años, es un requisito sí o sí
utilizar las tecnologías de mejor manera si se usan con la guía e interacción de una persona adulta. E inclusive está comprobado que los niños más pequeños reciben mejor el uso de las tecnologías si lo hacen en compañía, porque en la interacción se permite la comunicación y el desarrollo de habilidades sociales con el adulto, que en esta época de la vida es tan importante. Es importante en este periodo entonces seguir la recomendación de evitar el uso de pantallas en solitario en este periodo. Vamos, por ejemplo, a ponernos a pensar en algunas experiencias que ustedes hayan tenido, ya sea en su familia o con la misma, o experiencias propias, ¿verdad? Que hayan observado también en vecinos, en primos, en hermanos, etcétera, durante las jornadas del hogar. ¿Cómo es común que para, por ejemplo, beneficiar la conversación de adultos, es común que les demos a los niños muy pequeños un celular para que vean un video, una película o una canción, o simplemente que lo toquen mientras nos permitan discutir, por ejemplo, o hablar? Ese es el tipo de actividades que hay que evitar el uso de pantallas en solitario en este periodo y que el niño no tenga ningún tipo de apoyo o supervisión de un adulto, porque pueden aparecer contenidos que los asusten o los pongan en riesgo y a veces inclusive los dañen. Es por eso importante que en esta época de la vida evitemos en la medida de lo posible el uso de pantallas en solitario. Además, existe investigación empírica importante que habla del exceso de horas con el uso de tecnología ligada a problemas de sueño en los niños y las niñas en estas edades. Esto es un elemento muy importante y yo lo reconozco también en mis sobrinos y lo reconozco también en hijos de amigas que tienen, y es que cuando los niños antes de la hora del sueño pasan muchísimas horas pegados a una pantalla que emite una luz de cierta naturaleza, muchos estudios han comprobado que eso podría ya sea acortar las horas de sueño o también tener problemas o generar dificultades para conciliar el sueño. Entonces los niños les toma más tiempo del debido. Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, cuando como familias tenemos el hábito de abrirles ese celular mientras se van quedando dormidos en la cama. Eso definitivamente podría perjudicar la manera en que concilian el sueño y también la cantidad de horas que tienen que dormir. Recordemos que en el ser humano las horas del sueño son las que permiten muchas veces aprender, es decir, aprendemos cuando estamos dormidos, no siempre cuando estamos enfocados en la vida cotidiana. Y en la primera infancia, la cantidad de horas de sueño propicia es un requisito para el desarrollo del cerebro y también para el aprendizaje. Adelante. Cuando hablamos de las tecnologías, entonces, desde luego, tenemos voces a favor y en contra de su uso en la primera infancia. Cuando hablamos entonces de voces en contra, tenemos perspectivas sobre todo un poco más restrictivas de corte médico, que hacen estudios en esta época de la vida y ligan el uso de las tecnologías, por ejemplo, a factores como las tendencias al sedentarismo, es decir, a que los niños se muevan menos, quieran hacer menos actividad física y esto desde luego perjudica su desarrollo físico y motor. También a un comportamiento de aislamiento social donde el niño muchas veces prefiere compartir, más bien tener el dispositivo en su mano y trabajar de manera aislada o estar simplemente pegado al dispositivo sentadito en lugar de compartir con otros niños u otros miembros de la familia, y ahí hay un factor o una alerta que tenemos que tener en cuenta. Un niño no puede preferir, en lugar de jugar con otros niños o interactuar con nosotros, estar pegados al recurso. Eso es un indicador al que le tenemos que poner una luz roja para mirar los comportamientos que esto genera. Además, entonces, ligado a eso, se ha articulado a baja interacción de los niños con las personas y esto puede generar problemas sociales de fondo a futuro. Y desde luego, pues, que si existe tendencia al sedentarismo, existe también más propensión de los niños hacia la obesidad, es decir, los niños se hacen más panzoncitos, más gorditos debido a esta falta de interacción. Cuando nosotros estamos enfrentados como papás o como maestros a que el uso de las tecnologías pareciera estar asociado a alguna de estas condiciones en nuestros pequeñitos, tenemos que poner luces de alerta para cambiar hábitos, aunque los niños lloren, aunque se enojen, aunque pataleen,
porque desde luego que somos nosotros los que podemos monitorear de mejor manera estos comportamientos y dirigir al niño o a la niña a mejores usos y a usos seguros y sanos de las tecnologías. Por otro lado, los usos a favor de las tecnologías nos indican o nos dirigen a pensar en la importancia que tienen las tecnologías para vincularnos como padres o madres e infantes a hacer algo juntos. Se ha comprobado y se ha estudiado que también cuando usamos las tecnologías para hacer algo juntos con los niños, también tenemos nosotros, si se quiere, como adultos un poco más de ganas, es decir, si les queremos mostrar algo o si queremos ver con ellos una historia. Si lo hacemos con las tecnologías, parecemos como adultos ser, si se quiere, más proclives o más propensos a querer hacerlo utilizando algún dispositivo digital. También está estudiado desde otra perspectiva la contribución al aprendizaje y se sabe hoy por hoy que el uso adecuado de las tecnologías en la primera infancia puede contribuir muchísimo a la lectoescritura, al desarrollo del lenguaje, a la colaboración y al reconocimiento visual auditivo de letras, por ejemplo, que es tan importante para empezar a incursionar en estos temas desde que son chiquitillos. Además, importantísimo lo que les acababa de decir, que es en esta época de la vida donde podemos aprovechar cada día más para asegurar un uso responsable, seguro y sano de estos dispositivos y que nosotros dominemos el dispositivo y no el dispositivo nos domine a nosotros. Adelante. Lo que sí, a pesar de existir voces a favor y en contra del uso de las tecnologías en la primera infancia, lo que sí es que independientemente de muchos de los factores analizados, ambas perspectivas reconocen que el uso es totalmente inminente en la vida de los niños y por tanto dan recomendaciones que coinciden en tres factores, como les decía. Antes hablábamos del factor contenido, es decir, de la calidad del contenido al que exponemos a los niños de contenido digital, al contexto en que lo usamos. Recordemos que recomendábamos no utilizarlo en solitario, sino siempre en un espacio de juego y aprendizaje en compañía de una persona adulta. Pero se suma un tercer componente o factor que también vamos a discutir más adelante y vamos a ver qué tipo de herramientas existen para regular el tiempo, y es el tiempo precisamente o el periodo del tiempo que los niños al día pasan expuestos al uso del recurso tecnológico. Esto quiere decir que las TIC, usadas siempre con la mediación, las precauciones y el acompañamiento adecuado, en una cantidad de tiempo prudencial y con los contenidos aptos o adecuados para los niveles de desarrollo de los infantes, pueden ofrecer para el aprendizaje de todos los niños, sobre todo aquellos en condiciones sociales y económicamente más desfavorecidos, en las TIC una oportunidad de acceso a material educativo de calidad. Y esto sí lo quiero enfatizar, sobre todo si hay docentes presentes en esta charla. Y es que efectivamente en el caso de las tecnologías, lo que sí es que si nosotros recomendamos buenas aplicaciones o buen contenido digital a las familias de nuestros chicos, aquellas familias más pobres que no tienen acceso a tantos recursos, pero sí tal vez tienen acceso a un celular, puedan exponer a los niños a contenido de calidad que efectivamente ayuden en el aprendizaje y también de alguna manera también les apoyen a ustedes como docentes en el proceso educativo, que a veces en este periodo de la vida cuesta un poco más, sobre todo por el compromiso de las familias para colaborar en este proceso en el caso de los más pequeños. Entonces, no olvidemos que cuando tenemos que seleccionar o aprovechar las tecnologías en la primera infancia, hay tres factores a tomar en cuenta, y es la calidad del contenido, el contexto en que recomendamos que se use y la cantidad de tiempo también en que recomendamos que los niños estén expuestos a estos contenidos. Y ahora vamos a ver un poco desde la perspectiva del tiempo que recomiendan los expertos. Adelante. En esta segunda parte vamos entonces, ya habiendo discutido, por ejemplo, por qué las TIC son importantes en la primera infancia y a qué exponemos a los niños, cuándo las usamos, pero sobre todo también cuáles son algunas recomendaciones generales de su uso. Vamos a hablar de este segundo tema, que es el rol que pueden cumplir en esta etapa a nivel de procesos de desarrollo y de aprendizaje. Adelante.
Cuando hablamos de primera infancia, quiero situarlos aquí un poco para que conozcan un poco la perspectiva de qué hablamos cuando hablamos de la época de la vida, que va desde la concepción y desde la concepción estamos hablando que es desde la pancita, ¿verdad? Hasta los 6 años de vida o ingreso a la escolarización. Algunas organizaciones como la ONU la extienden inclusive a los 8 años, pero esto es relativo y desde luego que es cultural y muchas veces depende de los procesos de escolarización. Pero estamos hablando de la época antes de que los niños entren a la escuela y empiecen un proceso de aprendizaje, si se quiere, infantil ya de mayor nivel de desarrollo. Estas etapas de desarrollo cognitivo diferenciado también muchas veces han sido estudiadas de 0 a 12 meses por la caracterización y rasgos cognitivos que tienen los niños, y después se han ido estudiando de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 4 y de 4 a 6 y de esta manera progresiva. Es muy importante que diferenciemos y recordemos, por ejemplo, las características que tenían nuestros niños cuando tenían de 0 a 12 meses. Inclusive, recordemos, si una época de la vida que ha sido altamente estudiado y que encontramos muchas referencias también en redes sociales, es la famosa época de los 2 a los 3 años más o menos, donde los niños presentan una necesidad de manejo de impulsos, enojos, lo que se llama berrinches, que muchas veces ha estado como tipificado en ciertas épocas de la vida de los más pequeñitos y que con respecto van madurando y vamos viendo que van creciendo y que aprenden a controlarse, pues estos berrinches dejan de ser tan periódicos y los niños empiezan más a nivelar sus emociones y desde luego a manejarlas. Entonces vamos viendo rasgos diferenciadores en esta época y también vemos cómo lo lindo que resulta, por ejemplo, verlos cuando ya saben agarrar la cuchara, comer solitos, ir al baño. Todos estos son hitos o rasgos diferenciadores de niveles de desarrollo. A nivel investigativo, se sabe hoy por hoy que en esta época de la vida ocurren procesos, llamémosle así, de neuromaduración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las neuronas, las células que tenemos en la cabeza, en nuestro cerebro, van madurando, van conectándose y van desarrollando nuevos procesos de aprendizaje. Y estos son esenciales para el desarrollo de la autonomía y la independencia a lo largo de la vida. Es decir, este proceso, como les decía antes, de neuromaduración que ocurre es esencial para el aprendizaje el resto de la vida. La neuromaduración y el neurodesarrollo implican entonces, están implicados en procesos que más adelante en el aprendizaje son muy relevantes. Por ejemplo, en poner atención, en percibir, en moverse, en hablar, en comunicarse. Y son procesos además que para más adelante también son base para algo que se llaman funciones ejecutivas superiores. ¿Qué son las funciones ejecutivas superiores? Vamos adelante. Adelante. Las funciones ejecutivas superiores son procesos que tienen incluidos otras que se llaman ejecutivas centrales y que son acciones que realiza nuestro cerebro que nos permiten procesar información compleja del mundo. Es decir, es a través de las funciones ejecutivas superiores que aprendemos, por ejemplo, a resolver problemas, a ser creativos. Son las funciones ejecutivas superiores las que nos hacen, como seres humanos o seres vivos, ser lo que llamamos seres superiores sobre otros animales, por ejemplo, del mundo. Es decir, esas que nos permiten tener conciencia de nosotros mismos, de nuestra regulación y lo que nos ha permitido crecer como humanidad y desarrollarnos como seres humanos. La Academia Americana de Pediatría dice o postula que es una organización en Estados Unidos que tiene que es toda una autoridad para temas no solamente de aprendizaje, sino también de la salud y el desarrollo de los niños y las niñas, indica que las funciones ejecutivas centrales, que son las que andamiamos en estas épocas de la vida de los más chiquitillos, son base para el éxito académico. ¿Por qué? Porque son esas que permiten al niño, a través de su desarrollo cerebral, acostumbrarse a ser persistentes. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que a pesar de que se equivoquen o que, por ejemplo, fallen en alguna tarea, tengan la capacidad de mantenerse en ella para irla resolviendo hasta lograr hacerla con éxito.
Hoy por hoy vemos muchas veces en nuestros niños esa baja capacidad de persistencia. Y por ejemplo, los vemos como, por ejemplo, desertan de tareas sencillas o complejas y no las pueden resolver fácilmente. Es importante entonces que todas estas funciones y andamiarlas y trabajarlas en esta primera época de la vida les permiten a los niños en adelante ser persistentes, controlar sus impulsos, también regularse emocionalmente y pensar creativa y flexivamente. En el caso de las tecnologías y las funciones ejecutivas, estos pueden precisamente ponernos en las posibilidades con nuestros niños y niñas de hacer actividades en donde favorezcamos la anticipación. Eso quiere decir que podamos imaginarnos escenarios posibles antes de que ocurran, la planificación, y eso tiene que ver con hacer actividades donde nos permitamos a los niños organizar cosas para que ocurran elementos, organizar, anticipar. La organización, la previsión de consecuencias, por ejemplo, si hago una cosa que puede pasar, ¿verdad? Como consecuencia, la toma de decisiones, la flexibilidad y perseverancia, el autocontrol, el automonitoreo y la autoevaluación. Y vean qué interesante, porque hoy por hoy nosotros como Ministerio de Educación hemos venido hablando de la capacidad de aprender a aprender como un requisito necesario en los procesos de apoyo educativo a distancia. Pues vean cómo desde los más chiquitillos, importante el uso de las tecnologías, nos podrían favorecer o podrían ayudar ya desde ahí la posibilidad de que el niño pueda automonitorear lo que aprende y autoevaluar también qué palabras nuevas aprendió, qué toma de decisiones hizo a través del uso de algún recurso. Entonces ya desde esta época podemos preparar a nuestros niños para tener mejores condiciones de aprendizaje a futuro. Adelante. Entonces, cuando hablamos del uso de las TIC, tenemos una serie de requerimientos asociados. En principio, si hablamos de funciones ejecutivas superiores, que recordemos son todos aquellos procesos de pensamiento complejos que solo el cerebro humano puede hacer, se tienen que complementar también con interacciones reales con otras personas y contextos. Y aquí quiero señalar algo muy elemental. Y es que en la primera infancia, a pesar de que las tecnologías digitales sean muy elementales y puedan apoyarnos para favorecer aprendizaje, estas se tienen que complementar porque nunca van a sustituir las interacciones reales con otras personas y con el contexto. Porque en la primera infancia, el aprendizaje en interacción directa con el entorno es lo que es un requisito para estos procesos de neuromaduración y neurodesarrollo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando utilizamos las TIC, a qué exponemos a los chicos. Y vean qué interesante. Cuando trabajamos con las tecnologías, tiene que existir algo que se llama la transferencia de la experiencia. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que los niños poco a poco, cuando usan las tecnologías con nosotros, tienen que ir comprendiendo la diferencia entre pasar de un ambiente de 2 dimensiones, que son los que tienen las tecnologías, ¿verdad? Las tecnologías nos permiten acceder visual, auditivamente a un ambiente de 2 dimensiones, a un ambiente de 3 dimensiones. Este es el ambiente del mundo real. Les voy a poner un ejemplo de esto para que ustedes puedan comprender de qué se trata esa transferencia de la experiencia. Lo que sí es que hay un periodo como hasta los 4 años en que los infantes todavía no logran diferenciarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué experiencia puede ser? Bueno, les voy a contar una experiencia propia para que vean qué interesante cómo se trabaja y cuándo podemos, por ejemplo, comprender que los niños no están diferenciando entre el ambiente virtual y el ambiente real. Hace un poco tiempo yo tengo un sobrino de 4 años que cuando tenía más o menos entre 2 años y medio y 3, nos pusimos a leer con él un cuento del lobo feroz. Era como el cuento de los cerditos. Nos pusimos a leerlo y a verlo visualmente en un libro digital. Yo se lo estaba leyendo y estaba hablando hacia las voces de los cerditos y todo. Cuando llegó la presencia del lobo feroz y yo le hablé como lobo feroz y le rugí, ¿verdad? Le hice, ¡arr! Él se asustó, se lloró y duró aproximadamente entre 20 y 25 minutos asustado,
de creer que dentro de mí estaba el lobo feroz que había observado en la pantalla. Poco a poco, con respecto a él se fue desarrollando y yo le fui leyendo la misma historia y le comentaba que era mi capacidad de hacer la voz y que no, que lo que había visto en la pantalla no era algo que vivía dentro de mí a pesar de que yo hacía la voz. Él fue diferenciando incluso recientemente que eso que ocurre ahí, que ocurrió en el cuento y le tomó tiempo, esto no es rápido, le tomó bastantes meses comprender, que efectivamente eso que ocurre en la pantalla no está en el mundo real y que no va a sufrir ningún daño. Sin embargo, los niños en una cosa como esta se asustan. Entonces, yo estoy segura que ustedes pueden reconocer en las experiencias con sus niños precisamente en qué época de la vida, si ustedes los ponen ahora y los exponen, por ejemplo, a cuestiones que les dan miedo en las pantallas, tienen que saber, sobre todo, cuando ellos no comprenden esta transferencia de la experiencia y sobre todo que puedan comprender que esto se desarrolla poco a poco y que no es de la noche a la mañana ni basta una sola explicación. Por tanto, es importante seleccionar contenidos que no pongan a los niños, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, de miedo o de peligro, porque ellos, precisamente por esta falsa transferencia, no pueden distinguir estas dos cosas y ahí es donde viene el tipo de interacción que tenemos que hacer como adultos con los recursos y el contenido para que no se generen ningún tipo de trauma ni miedos en nuestros niños. Las TIC entonces tienen que ser parte de artefactos, otros artefactos que hay en la casa, como lápices, hojas, borradores, piedras, pinturas o juguetes. Y nunca deben ser puestos como el recurso principal para el aprendizaje, sino que un recurso más dentro de la dinámica y el ambiente de los niños. Adelante. Cuando hablamos entonces de usar las TIC, ¿qué nos dicen los expertos? ¿Qué dicen algunas organizaciones sobre cómo debemos entonces andamiar estos usos en los más pequeñitos? Vamos a ver. Cuando hablamos entonces de entidades expertas, entonces ellos lo que se postula o lo que se trabaja, sobre todo en el caso del aprovechamiento de las TIC en esta época de la vida, es que se propone una integración de las TIC que sea, ojo, reflexiva, progresiva y evolutivamente apropiada. La Academia Americana de Pediatría recomendaba hasta hace unos pocos años que las tecnologías no se utilizaran hasta los 2 años de edad. Sin embargo, recientemente habla ya de 18 meses. Esto quiere decir que antes de los 18 meses, y hay bastantes estudios también que lo respaldan, las neuronas de los ojos, las que permiten a los niños ver y todo, todavía no están suficientemente maduras para exponerlos al tipo de luz que tiene la pantalla. Y ahí probablemente muchos de ustedes estén reconociendo en este momento, ay caramba, yo tengo ahorita un bebé pequeñito y yo desde ahí lo puse a ver la luz de la pantalla de cerca. Ese tipo de cosas las tenemos que evitar. En esto sí quiero ser muy enfática y hacerles una recomendación de fondo. Tratemos antes de los 18 meses de no exponer especialmente a los niños a largas horas a las pantallas, sobre todo el celular o las tabletas o la computadora, para evitar sobre todo problemas de la vista. Esta Academia también Americana de Pediatría tiene un instrumento interesantísimo de dieta tecnológica. Vamos a ingresar a ese instrumento para que podamos observar de cómo nos puede servir como papás. Entonces le voy a pedir a la compañera Suani, que me está ayudando con la presentación, que ingresemos a ese link. Ya te lo pongo, mamá. Ok, tranquila. La Academia Americana, vean qué interesante, tiene este sitio web que se llama healthychildren.org. Hay un montón de recursos para las familias, pero dentro de los que yo seleccioné está este plan para el consumo mediático en la familia. Si ustedes, por ejemplo, van abajo, tal vez, Suani, si me ayudas yendo abajo, haciendo scroll en la página, vean qué interesante, se van a encontrar dos posibilidades para hacer un plan de consumo mediático, esto es como decir, hacer un plan de la cantidad de horas
que la familia o los niños van a pasar y también una calculadora del tiempo para el consumo mediático. Vamos a darle la calculadora para que ustedes vean qué recurso tan interesante pueden utilizar. Nosotros podemos poner ahí el nombre de un niño. Vamos a poner el nombre ficticio de un niño. Supongamos, bueno, el apellido de la familia. Pongamos, digamos, Brenes, como es mi apellido. Y podemos poner el nombre del niño. Pongamos un nombre ficticio. Pongamos Ana. Digamos que Ana en este momento tiene entre, bueno, 18 y 24 meses, pero vea que viene ahí 18 y 24 meses, 2 y 5 años, 6 y 12, y viene hasta un plan hasta antes de los 18 años. Pero vamos a usar el de los más pequeñitos. Y le damos siguiente. Ajá. Vean cómo, por ejemplo, se nos genera un gráfico, ¿verdad? Que en donde se sugieren horas en pantalla. Vamos a ver, es que no veo bien tal vez si subimos arriba, subimos un poquito más bien la pantalla para arriba, antes de los 18 o 24 meses, para ver qué dice. Entonces ven cómo, por ejemplo, la herramienta nos va dando instrucciones, por ejemplo, revise las siguientes categorías, añade el lapso de tiempo, si es el caso que su niño pasa en cada actividad, también puede añadir sus propias categorías. La calculadora ya está configurada para el número de horas recomendadas para dormir y para la actividad física. Una vez que complete la información, podrá ver cuánto tiempo al día le queda al niño para pasar frente a las pantallas. Entonces vean qué interesante, sobre todo ahora que estamos tanto tiempo en la casa. En esa herramienta no vamos a profundizar porque no nos da chance y ahora vamos a regresar al otro link que está al inicio. Podemos ver cómo, por ejemplo, esta herramienta nos puede hacer una distribución adecuada de tiempo de cuánto debería pasar el niño en interacción real, en juego, pero también el uso de tecnología. Y cuánto debería pasar en cuidado parental, en las horas de sueño, ¿verdad? En todos estos temas que nos permiten distribuir cantidad de horas adecuadas y de tiempo libre también. Vamos a ir al anterior, al vínculo anterior, dentro de la misma página, pero no el que decía calculador, ajá, el anterior, ajá. Ahí. En donde viene un propio plan mediático. Esta es una herramienta igual, parecida a la anterior, démosle clic. Ajá. En donde nuevamente vamos a meter las características de los niños y vamos a ir, sigamos. Y vamos a ir completando características propias de nuestra familia. Por ejemplo, se pueden meter las horas en que uno come, ¿verdad? No es. Y entonces el plan va a ir generando un contenido donde se genera un PDF con recomendaciones de cuáles son las zonas libres de pantallas, y ahí viene la recomendación anterior, inclusive se puede meter la foto. Vienen recomendaciones, por ejemplo, de zonas libres de tecnología en el hogar y se recomienda el dormitorio o en la mesa del comedor y la cocina. Recordemos que las horas de comer son muy importantes en la vida de los niños, por tanto, ¿verdad? O si en la cochera, o si ya. Entonces vienen lugares donde se recomienda, ustedes también pueden personalizar. Entonces esta herramienta es muy interesante para, sobre todo, lo que tiene que ver con dieta tecnológica, y como papás o inclusive como maestros también podemos recomendar o montar planes de trabajo diario con el uso de pantallas a través de ese plan de consumo mediático, que también nos permitiría idear los tiempos en familia y también los tiempos a la hora de comer. Es una herramienta súper importante que viene en inglés y también viene en español para que lo podamos usar desde esa pantalla. Listo, muchas gracias, Su. Seguimos con la presentación. También es importante, otra recomendación que les quiero dar, además de esa herramienta que me gustaría que exploraran, sobre todo para mirar los planes de dieta tecnológica o de consumo mediático de sus chicos, son contenidos de acuerdo a los niveles evolutivos. Muchas veces como papás o inclusive a veces como docentes decimos, bueno, pero ¿cuál será el mejor libro, la mejor app? Si el niño tiene 3, 4 años, 5 años, ¿cuál será el mejor libro, la mejor app? Ahí también les quiero recomendar otra página que se llama commonsensemedia.org, tal vez si entramos también ahí,
para que puedan ver, vean qué interesante los recursos que tiene también esta página para saber qué tipo de contenidos, libros, programas de televisión, aplicaciones y software en general pueden ayudarnos según los niveles de desarrollo de los niños. Si ustedes observan, ya ahí yo tengo, digamos, en la presentación y toda, perdón, nada más decirles que esta presentación igual va a estar disponible con el artículo en la página web de Facebook del Instituto de Desarrollo Profesional para que puedan ingresar a todos estos links y de ahí bajen el recurso. Se van a dar cuenta, por ejemplo, que yo ahí en la página de Common Sense Media traducido en español, la página se llama algo así como medios digitales del sentido común, ¿verdad? Más o menos. Vean lo que pueden tener ahí de seleccionar, en este caso las mejores aplicaciones para familias, entonces vienen específicamente para todas las edades, vean cómo vienen aplicaciones recomendadas para niños y niñas en edad preescolar, pequeñitos, ¿verdad? Y vienen, por ejemplo, aplicaciones y sitios web para ver juntos, aplicaciones y sitios educativos con políticas de privacidad sólidas, ¿verdad? Entonces, esta es la categoría específica de niños más pequeños. Vienen también, por ejemplo, algunos contenidos de Dora, la exploradora, que son interesantes. Vean aquí, quiero enfatizar en esto, porque hemos hablado mucho. Recordemos que todos los días a las 10 de la mañana estamos con la programación de Plaza Sésamo. Vean como una página como esta también que recomienda y hace un estudio exhaustivo sobre contenido digital recomendado para niños pequeños, posiciona Plaza Sésamo, como hemos dicho en muchas esferas que hemos hablado y hemos compartido sobre los contenidos de Plaza Sésamo nos da contenidos educativos muy importantes para el desarrollo cognitivo de los más pequeñitos, por eso lo escogimos en el país con ayuda del BID para aplicar. Y también CINAR tiene un micrositio con contenidos, libros de pintar y actividades ligados a los programas de Plaza Sésamo que estamos implementando a través de Canal 13. También pues hay videos de YouTube, BBC, que también tiene contenidos para niños, en este caso museos, vean qué interesantes para niños curiosos. Entonces, este link también nos permite tener una referencia segura y una referencia académicamente probada de una página que les va a ofrecer a ustedes una orientación sobre la selección de los mejores contenidos según las edades de los niños. Y bueno, es muy interesante porque además viene para toda la primera infancia, también para los infantes ya escolarizados, pero también viene para adolescentes. Entonces es un recurso que nos puede servir para analizar un poco los procesos. Es importante que tomen en consideración que si lo ingresan, ¿verdad? Es probable que les salga en inglés. Simplemente van al navegador, al extremo superior derecho y le ponen que traducir y ya lo van a poder ver en español. Ah, bueno, Suani les está mostrando a dónde pueden hacer el cambio a español. Recordemos que hoy por hoy, aunque estén las páginas en inglés, tenemos la posibilidad de que el navegador traduzca para nosotros las aplicaciones y todo. Ok, muchísimas gracias tú también por ayudarme a mostrar los contenidos. Entonces, también una recomendación importante en esta integración reflexiva, progresiva y evolutivamente apropiada nos obliga a mirar la calidad de los contenidos a nivel de la evolución y aquellos que se recomiendan para los niños. Es importante también, obviamente, trabajar con ellos toda la prevención de riesgos y precauciones para evitar un mal uso, seleccionar aplicaciones, contenido y planear su uso. Vean, y esto es muy elemental, todos los que nos están escuchando, papás, mamás, docentes. Los niños no pueden seleccionar los contenidos, es decir, desde luego que ellos van a buscar y van a pinchar o hacer clic en algún contenido que a ellos les llame más la atención. Pero es una tarea en estas edades, como nosotros, adultos, cuando los niños están expuestos a eso, ser nosotros los que tengamos previamente seleccionados y cargados las aplicaciones, los contenidos y también el planeamiento de su uso. Además, a través de herramientas como las que le mostré de la Asociación Americana de Psiquiatría, que está ahí también el link, es importante que el uso esté planeado, no que sea cualquier cosa o espontáneo cuando surja,
sino que generemos con ellos para el uso de las tecnologías rutinas diversas, que no sean siempre videos o canciones, sino también que pueda ser material diverso que incluya juegos u otros elementos. Y sobre todo preferir programas que permitan a los niños, a pesar de que estén usando las tecnologías, una interacción y una colaboración con nosotros o con otros en línea, no una recepción pasiva propiamente dicha de los contenidos en línea, porque recordemos nuevamente que en esta etapa de la vida, todo el estímulo que produce una respuesta de colaboración, de comunicación o inclusive física y motora, es lo que permite a los niños madurar a nivel de neurodesarrollo de la mejor manera. Adelante. Esta interacción también entonces reflexiva, progresiva y evolutiva se favorece a través de un uso consentido, es decir, que nosotros como adultos expongamos a los niños a una serie de recursos a través de planificación y regulación, porque nuevamente las actividades prioritarias en el uso del tiempo de los niños deben ser necesariamente jugar, crear, hablar y dormir. Jugar, crear, hablar y dormir. Esto es lo que en esa época de la vida es lo que es más elemental. Y por tanto, cuando las tecnologías estén al servicio de actividades como esas, es donde su máximo aprovechamiento viene a ocurrir. Para los niños, por ejemplo, en edad preescolar, la cantidad de horas frente a las pantallas debe estar dosificada y debe ser manejada y acompañada en todos los casos por los adultos, padres, cuidadores y maestros. Y ahí es muy importante que, y en esto, cuando he, por ejemplo, compartido esta charla o en algunos casos con muchos papás que me preguntan, me dicen, pero es que ellos lloran, patalean y solo quieren estar pegados. Bueno, ahí hay un monto de responsabilidad nuestra, no es lo que ellos siempre quieren o quieren sin ningún tipo de limitación o sin ningún tipo de planeamiento. Es nuestra responsabilidad decirles no, aunque lloren, pataleen. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que a estas edades sabemos cuáles son las cantidades de horas o inclusive las actividades que más les favorecen. Entonces es importante también el manejo de los límites y sobre todo atribuirnos bastante responsabilidad en estas actividades. La calidad del contenido, como les decía, que se presenta tiene una influencia decisiva en el desarrollo de los infantes, por lo que nosotros como adultos tenemos que adquirir las competencias para seleccionar las mejores opciones. Yo sé que eso no siempre es fácil, por eso tenemos que buscar, por ejemplo, recomendaciones como las páginas que yo les estoy compartiendo el día de hoy para informarnos, revisarlas nosotras, inclusive a veces como docentes o adultos no sabemos tampoco y padres no sabemos ni dónde buscar los contenidos. Bueno, es importante todas estas referencias que les estoy dando porque estas referencias los ligan a ustedes hacia otros contenidos que pueden ser de calidad y que obviamente están estudiados y probados que son recursos importantes. Adelante. Vamos ahora sí a aterrizar en esta última parte de la charla hacia el uso de las TIC, ya ahora sí como herramientas para promover el interés por la lectura en los niños. Y ya vamos a ver ejemplos, actividades e inclusive algunas referencias interesantes que nos pueden ayudar como papás. Cuando hablamos del interés de la lectura, lo que hacemos con los chicos en primera infancia es generar ambientes promotores del interés por la lectura. Es decir, los colocamos a ellos en un ambiente, en un escenario donde leer sea interesante y donde leer genere procesos de aprendizaje interesantes. 3 recomendaciones cuando generamos ambientes promotores de la lectura y a partir de la anécdota, que les comentaba de mi sobrino, ¿verdad? De que a veces uno comete errores precisamente porque no comprende esa transferencia de los ambientes, ¿verdad? Y qué entienden los niños, qué es real y qué es imaginario o qué es virtual. Es que todo lo que utilicemos y seleccionemos debe procurar no violentar o dañar a los infantes, es decir, debe evitar su exposición a situaciones que los asusten o de violencia o de imágenes sobresexualizadas que atenten contra su bienestar físico y estado emocional. Y en esto como adultos nuevamente somos responsables porque ellos no saben seleccionar, digamos, contenidos que no traigan estas o que no les vayan a generar estas situaciones. De manera que ahí nuevamente caemos en colación, caemos en cuenta de nuestro rol importantísimo en la selección de lo que ellos acceden a través de los medios.
Es importante también evitar contenidos que promuevan en ellos estereotipos o ideas o comportamientos no saludables y tendientes a la violencia. Y desde luego que todo esto debe ser revisado previamente en los contenidos de los cuentos, las historias y los materiales que usen con los niños. Somos muy dados muchas veces a poner a los niños o sentarnos con ellos a ver un cuento o una historia sin haberla visto nosotros anteriormente. Y a veces nos damos cuenta a mitad de la historia que quizás no es la más apropiada para el trabajo que se hace con los niños a ciertas edades. Entonces es muy importante que podamos acceder de previo, aunque sea darle una repasada general a lo que vamos a hablar o lo que vamos a trabajar o a lo que vamos a exponer a los niños, para sobre todo valorar con anticipación que no es algo que vaya a violentar su uso o a generarlos a ellos alguna situación de violencia o imágenes que no queremos a las que se expongan. Adelante. En este momento vamos a habilitar el espacio para preguntas. Pueden escribirlas en el espacio que está a la derecha de su pantalla. Perfecto, Lau. Entonces voy a hacer aquí una pausita para que me leas algunas de las preguntas que tienen los 1133 asistentes a esta charla. Ok, vamos a esperar. Tal vez después de los ejemplos, para reunir un poco de preguntas y tal vez... Perfecto, Laura. Entonces voy a seguir con estos ejemplos en específico y después te doy el espacio para ver si hay alguna pregunta de los asistentes. Perfecto. Entonces, ejemplos de actividades que se pueden desarrollar en ambientes promotores de la lectura es, por ejemplo, seleccionar programas digitales para construir sus propias historias, por ejemplo, a través de imágenes, secuencias, ya sea que sean historias de imágenes que están previamente en el software o en la computadora, o pueden ser también imágenes que ellos dibujen y nosotros digitalicemos a través de fotografías. Vean qué interesante, por ejemplo, cuando les proponemos a ellos construir una historia que ellos mismos pinten, la desarrollen en papel, para que puedan precisamente transferir que todo eso que yo construyo en la realidad en papel y lo digitalizo, puede ser un contenido virtual y empiecen a hacer esa transferencia entre estos dos ambientes 2D y 3D de los que hablábamos antes. Para esto no se ocupan grandes software. Por ejemplo, en la computadora podemos usar Paint o podemos utilizar otras herramientas como PowerPoint que ya traen las computadoras en algunos casos para poder digitalizar las imágenes y construir un propio cuento. En estos también se pueden aprovechar, por ejemplo, ejercicios para prever consecuencias. Por ejemplo, se pueden también construir historias recortando imágenes o buscando imágenes digitales, dibujar la historia y montarla sin un final. Y también pedirle, por ejemplo, al niño que la lea, digamos, a otros miembros de su familia y otros miembros de su familia se inventen su propio final. Pero también las tecnologías nos pueden dar las posibilidades para compartir en línea y solicitar a otros niños y niñas que propongan finales. Por ejemplo, para generar algo que a través de libros de texto, digamos, físicos, no se puede desarrollar, que es una cultura de colaboración y creación colectiva que nos permiten las redes digitales. Vamos, por ejemplo, a ver esta referencia de mystorybook.com para que vean, por ejemplo, una comunidad de storytellers o de contadores de historias que nos permitiría como padres o como maestros desarrollar con los niños historias digitales. Tal vez ingresamos a ese link. Entonces ahí lo tenemos, en realidad es una comunidad abierta, se puede traducir al español, tal vez ahí le pido a Su que si lo podemos traducir desde el navegador. Ahí está. En español, bienvenido a nuestra comunidad de narradores. Si nos vamos, por ejemplo, abajo de la web, ¿verdad? Bueno, ahí viene, se puede crear un libro de cuentos, ¿verdad? Pero si nos vamos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta otros recursos que tiene esta página donde te llevará a construye tu libro de cuentos, guarda tus historias, ¿verdad? Donde también se pueden compartir. Tal vez vamos arriba en donde está el demo, ahí, donde dice crear un libro de cuentos.
¿verdad? Y viene, por ejemplo, básicamente para que ustedes vean lo gráficamente fácil que es, viene cómo crear mi primer libro de historias y ahí se pueden ya sea incrustar imágenes, como lo pueden ver a la izquierda, ¿verdad? Personajes, por ejemplo, y se puede ir creando la historia con los chicos. Pues desde luego es una aplicación que se puede utilizar con ayuda, pero después con respecto a los chicos va generando más experiencia en su uso, se puede ir configurando un libro que les permita, además, no solamente seleccionar colores, sino también imágenes y otras cosas previamente creadas. Entonces, esto es un ejemplo de una página web fácil en donde se pueden crear libros en conjunto de este tipo de ejercicios que yo les contaba, en donde el niño o la niña pueda construir con ustedes a través de diferentes imágenes un cuento sin final e inclusive colaborar y compartirlo con otros niños. Vean cómo se permite, por ejemplo, arriba hacer una librería y también hacer nuevas historias, todas y las que se vayan necesitando. Es importante decirles que esta es una página gratuita que no tiene costo y por tanto por eso la seleccioné para recomendársela para que la puedan utilizar en este caso en estos ejercicios. O inclusive también como papás nos podemos atrever y hacerle como la historia del chico. Por ejemplo, he visto ideas muy lindas y muy interesantes de papás o mamás que para el cumpleaños del chico le hacen un libro de cuentos especial sobre la historia del mismo, su nacimiento, ¿verdad? Todo eso. Entonces también ahí podemos montar una serie de recursos que puedan ser interesantes. Muchísimas gracias, Su. Entonces, todas las actividades que, por ejemplo, aprovechen estos recursos para, como les decía, montar historias a través de imágenes, tienen que estar encaminadas al desarrollo de vocabulario. Por ejemplo, se pueden buscar programas o aplicaciones que permitan a los niños asociar una imagen con una palabra, así como también hacer el ejercicio de usarla en un contexto de la vida real, como les decía, para asegurar la transferencia del conocimiento de lo digital a lo virtual. Por ejemplo, y esto es un ejemplo de una actividad que yo misma hice para enseñar a un niño a entender o a comprender la palabra sediento, porque se interesó, lo escuchó en una película y dijo, bueno, pero ¿qué es sediento, verdad? Entonces, por ejemplo, se pueden buscar en internet imágenes para que tenga la oportunidad de ver situaciones en que las personas estamos sedientas y posteriormente en espacios de juego al aire libre motivarlo a preguntarle, fulano, ¿verdad? O digamos, Luis, Carlos, ¿estás sediento? Entonces ofrecerles, por ejemplo, agua o algún líquido para que puedan no solamente ver imágenes, asociar la palabra a una situación, sino también la puedan utilizar en contextos de la vida real y desde luego que desarrollen más capacidad o uso de vocabulario para poder expresarse y comunicarse entre las personas. También se pueden utilizar, por ejemplo, otras palabras asociadas como hambriento, por ejemplo, y entonces aprovechar otros contextos que son similares a esa palabra que ellos querían aprender a través del uso del recurso, digamos, o de muchos múltiples recursos. Ahora sí, voy a hacer una pausita. ¿Hay alguna pregunta, Laura? Sí, hay bastantes preguntas. Caramba. Vamos a iniciar con esta que fue una de las primeras que nos preguntan que si la lista de lecturas todavía está vigente, las lecturas obligatorias para primero y segundo ciclo, o si es importante incursionar en otras lecturas digitales como las que se están compartiendo, historias de cuentos digitales. Sí, recordemos que esta charla, esta exposición es sobre todo para niños desde cero, digamos, o desde la concepción hasta antes de la edad escolarizada. De manera que esa pregunta, la lista de textos sugeridos oficiales del Ministerio de Educación para años escolares están oficiales y están vigentes. Estas que yo les estoy recomendando son sobre todo para las actividades que podemos hacer antes del ingreso al preescolar y sobre todo de los niños más pequeñitos, ¿verdad? Entonces, que ahí sí no hay lista de textos recomendados y ahí nos toca un poco más a los papás y a los adultos sugerir textos recomendados en ese sentido. Doña Retana nos pregunta también que sí se recomienda algunas interacciones durante la lectura de libros digitales. Claro que sí, todas las interacciones. De hecho, precisamente tenemos que generar como ese arte de ir contando la historia, ir haciendo actividades
y desde luego que haya interacciones con títeres o con otras personas que nos permitan efectivamente disfrutar el espacio de lectura inclusive se puede hacer dosificado y segmentado si el texto es demasiado largo, pero efectivamente, precisamente eso es lo que se recomienda, que no sea una lectura pasiva en donde el niño solamente reciba y reciba información, sino que nos permita generar un espacio donde interactuemos en conjunto. Otra interesante es por acá donde nos dicen que si puede utilizar esta lectura digital como premio por un buen comportamiento. Sí, en este caso más bien esto es lo recomendado. Recordemos que siempre pues es importante, a veces usamos, si se quiere, algunas acciones de recompensa, pero desde luego que aquellas recompensas que más bien generen en los niños las posibilidades de aprender son las más recomendadas. Entonces, efectivamente, generar que los espacios de lectura o de leer o de crear sean un premio, porque además es un premio de lo más lindo, es tener la oportunidad de compartir con el papá o con la mamá o con el abuelo o el hermano, un espacio de interacción, de juego y de ayuda conjunta, y entonces estos son los mejores refuerzos que un niño puede recibir para saber que el aprendizaje es un premio, ¿verdad? Y que el aprendizaje es un refuerzo positivo para el desarrollo, desde luego, del proceso cerebral y también del aprendizaje en general. Excelente. Otra pregunta es, ¿hay alguna edad específica para iniciar al niño en el proceso de lectoescritura? ¿O bien es recomendable iniciar en el momento en que el niño o niña muestre interés o tenga esa inquietud? Pues en realidad el proceso de lectoescritura, como lo hemos visto en esta charla, empieza, digamos, porque digamos, el proceso de saber leer y escribir, y esto lo hemos hablado mucho desde el currículum del primero y segundo grado, es un proceso que inicia desde la etapa cero. ¿Por qué? Porque la comprensión, el lenguaje y la comunicación es un requisito muy importante para que posteriormente el niño entre, digamos, en la etapa formal de lectoescritura. Siempre, lo ideal es que esto parta del interés de los chicos y efectivamente los chicos en ciertas edades, ya cuando empecemos a niveles de desarrollo cercanos a la escolarización, vamos a ir viendo cómo ellos quieren leer lo que está en las computadoras y todo, y va a mostrar un interés importante. Siempre es importante que, desde luego, que el aprendizaje esté basado en los intereses de los estudiantes. Sin embargo, es un proceso que se andamia o se estimula desde, ¿verdad? Los primeros años de vida, y de eso es que estamos hablando aquí. Nosotros aquí estamos hablando de procesos donde las tecnologías nos pueden permitir fomentar mejores condiciones para que cuando haya interés por la lectura y la escritura tengamos mejores condiciones en los chiquitillos para que ellos además muestren un interés y nosotros procedamos a enseñar ese proceso. Perfecto. Nos están escuchando de todas partes del país, inclusive de áreas rurales. Y nos preguntan de un área rural que aunque tengan guías y guías las que se están desarrollando ahora con los niños y otras herramientas, siempre se sienten ofuscadas porque ellas desarrollan actividades agrícolas, las madres, y el tiempo que dedican a sus hijos es limitado y en muchas ocasiones se manifiesta que no tienen la paciencia o tiempo para el estudio y acompañamiento de ello. ¿Cuál es su recomendación para estas madres en zonas rurales? Vean, todos tenemos realidades y contextos muy diferentes. Cuando hablamos de cantidad de tiempo, recordemos siempre que es importante la calidad versus la cantidad. Si como mamás tenemos otras obligaciones en el día y lo que podemos sacar es media hora, una hora únicamente para hacer actividades como esta, sobre todo con los más pequeños, y los vinculamos, digamos, a la dinámica real digamos, de la casa normal, todas y cada una de las interacciones que tengamos, aunque no parezcan educativas, son educativas. Todas las oportunidades, desde el espacio cuando los ponemos a comer, desde cuando los mandamos a bañar o los bañamos en la mañana, todos esos momentos que muchas veces consideramos que no son espacios para aprender, son aprovechables para transmitirles nuestros valores, para hablar de alguna palabra nueva. Inclusive, imagínense qué interesante, no se necesita, por ejemplo, gran cantidad de recursos o espacio de tiempo para decirle a los chicos, fulano, a partir de mañana todos los días usted y yo vamos a aprender una palabra nueva. Y entonces yo como mamá algún ratico, un sábado, un domingo me siento, busco en internet palabras interesantes para enseñarles a los niños y bueno, las palabras, escojo 5 o 6 y decir, bueno, el día de hoy vamos a aprender la palabra, por ejemplo, qué sé yo,
amplio. ¿Qué significa ser amplio? Ok, muy bien. Entonces todos los días vamos seleccionando y entonces en la conversación con los chicos, ¿te acordás la palabra nueva de hoy? ¿Cómo, verdad? Entonces, todos esos espacios que a veces sentimos, no se trata únicamente de sentarse y dedicar horas, puede ser un tiempo, digamos, de concentración corto, pero que aprovechemos todas y cada una de las dinámicas en donde veamos que hay potencial para enseñar, para hablar, para comunicarnos, para reírnos, para contar un chiste con los chicos, nos permiten desde luego desarrollar aprendizaje en el contexto del mundo real y la vida real. Perfecto. Hay muchas madres y padres de familia que nos están preguntando si esta charla vamos a tenerla a disposición, hay igual los enlaces. Vamos a hacer una publicación posterior en el Facebook del IDP. Ahí van a poder encontrar los enlaces para todo el material. Vamos a continuar con la charla y al final continuamos con más preguntas. Perfecto, muchas gracias, Laura. Nada más aclarar que para los que nos están viendo, el Instituto de Desarrollo Profesional o IDP es el instituto del Ministerio de Educación Pública que se encarga de los procesos de formación, capacitación y actualización de todos nuestros profesionales, pero que también en esta época está haciendo un rol muy importante en el desarrollo del aprendizaje de los papás y las mamás también, y que pues nos estamos pudiendo comunicar con ustedes ahora que tenemos a disposición estos medios. De manera que si lo encuentran en Facebook, lo buscan como IDP y de inmediato lo asocian a Ministerio de Educación y ahí se van a encontrar el perfil para que puedan acceder a este contenido. Entonces, bueno, vamos en una tercera parte, concluyendo lo que les estamos comentando el día de hoy. Es importante entonces retomar que no todo contenido que llame la atención de los niños es el mejor contenido para aprender, ¿verdad? Y esto es importante tomarlo en consideración. ¿Cuál es el mejor contenido para aprender? Entonces, bueno, aquel que a pesar de estar en medios digitales, nos pone manos a la obra con los chicos, que plantea contenidos retadores, que dan el control al niño sobre situaciones que proveen andamios, por ejemplo, para alcanzar tareas diversas en que deben crear, resolver, comunicar, idear. También los mejores formatos de contenidos y juegos que aseguren que los niños tomen un papel activo y no de simples espectadores, ¿verdad? Por ejemplo, donde haya contenidos que ofrezcan actividades de interacción y estimulación del conocimiento del mundo real. Por ejemplo, vamos a ver este sitio que se llama Maguaré del gobierno del Ministerio de Cultura de Colombia, que tiene un montón de contenidos interesantísimos. Es un sitio además súper interesante con muchas cosas que yo lo recomiendo muchísimo, aparte que está en español. Y vean ustedes, por ejemplo, que yo les abrí o les di específicamente el link para leer. Pero si ustedes hacen scroll, van para abajo, bueno, tienen este cuento que se llama Dulce María y el Cangrejo, pero vean qué interesante que vienen un montón de libros digitales para los más pequeñitos que tienen contenido interesantísimo, ¿verdad? Para desarrollar y sobre todo está traducido, bueno, está en español con un vocabulario que es muy afín también al vocabulario costarricense, por eso se los estoy recomendando, porque hay otros sitios también de otros gobiernos, por ejemplo en Chile y en Argentina, pero probablemente las palabras que usan no son tan afines al caso de Costa Rica. En el caso de Colombia sí. Por ejemplo, vean qué interesante este que dice, el número 12, el cuento 12 dice derecho, también están cuentos con respecto a los derechos de los niños y las niñas. Cuento derechos Manolo, abrámoslo, suene para que puedan ver. Vean que tiene, que viene ahí el cuento, vamos a ver, bajemos para que lo podamos ver. Tenemos que esperar un poquito, es un cuento corto, tenemos que esperar que cargue. Y viene en un formato muy similar al que podemos hacer con el texto que les enseña de mi storybook. Vienen pues ahí los derechos, vienen un poco las historias. Ajá. Vamos a ver, esperar que cargue. Ajá. Y vienen pues desde luego con ilustraciones. Y se puede leer y se pueden trabajar de una manera expedita. Son cuentos cortos muy, muy interesantes que no nos tomarían demasiadas horas de ver con los niños, pero que pueden ser interesantes, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de los niños y las niñas. Volvamos al sitio principal de Maguaré. Para que vean ustedes que Maguaré es un portal, tiene no solamente cuentos, que fue lo que yo les estoy, pero también tiene música, también tiene videos, también tiene para cantar, como un estilo karaoke, tiene para jugar, bailar,
y también para pintar y crear. Es un sitio muy completo, de muy fácil uso, que también es responsivo. Eso quiere decir que lo pueden abrir desde su página, de su celular o también de una tableta y lo pueden. Entremos a escuchar para que vean también. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces también en escuchar vienen una serie de historias, ¿verdad? Sobre diferentes animales, etcétera, que eso sí se pueden escuchar con audio. Uh-huh. Vamos a ver si se escucha, dale clic. Y ahí están otras historias también que se pueden escuchar. Exploren Maguaré, vieran que ahí hay contenido muy, muy interesante. Vamos a ver si carga. Listo. Gracias. Entonces vean qué dibujos, ¿verdad? Y qué calidad de contenido, que eso también tenemos que mirarlo. No necesariamente los niños requieren estos, ¿verdad? Dibujos muchas veces, y sobre todo los más pequeñitos, no requieren necesariamente estos dibujos cargados o excesivos de colores, porque esos más bien pueden ser distractores. Entre más limpias sean las imágenes, más claras para ellos, para sus ojitos, es mejor el contenido. ¿Por qué? Entonces ahí precisamente la recomendación que estamos dando es evitar libros digitales con un alto contenido llamativo, porque más bien en la pantalla todos los colores y la serie de recursos que hay, si está muy sobrecargado, esto genera más bien distractores y dificulta la capacidad de de atención de los niños en lo que es importante. En los libros digitales, la historia y la comprensión del texto es el objetivo más importante, no que tenga más colores o que se pueda distraer al niño en más cosas, sino, por ejemplo, como lo vimos en esta historia de Jigwiro, ¿verdad? Eso que está ocurriendo entre el papá y él, eso que está ocurriendo, esa historia y su comprensión es lo más importante. Ahí les puse un vínculo también de la misma página que se llama Common Sense Media, donde viene las mejores librerías digitales para niños. Y también les pongo el cuento, bueno, ahí Su nos la va a mostrar. Ahí hay una serie de librerías, eso es igual que Maguaré, donde vienen muchísimos cuentos, ¿verdad? Para niños. Y también están todas, ¿verdad? Digitalizadas y etcétera. Uh-huh. Y también está la librería de Mi Cuento Fantástico, que es una producción nacional y que desarrollada por la Asociación Amigos del Aprendizaje y que además tiene la ventaja de que son cuentos producidos por los mismos niños. Vamos a ver si Su la tiene por ahí. Uh-huh. Y esta es recordemos que es una producción que hacemos en Mi Cuento Fantástico, que es un concurso que hacemos con la Asociación de Amigos para el Aprendizaje de ADA, en donde es lindísimo porque ustedes pueden ver en la colección fantástica una serie de cuentos que también se pueden utilizar con niños, pero que es una producción de los mismos niños de Costa Rica. Tal vez si bajamos para mostrarles un poco. Uh-huh. Entonces ahí ustedes pueden ver que inclusive hay guías para docentes, hay para estudiantes, hay imprimibles para pintar una vez que leemos el cuento. Entonces también ahí vamos a encontrar una serie de recursos que además son nacionales y producidos por nuestros propios niños, que también pueden ser lindos de ser explorados como parte de los contenidos que es importante. Uh-huh. Cerramos. Uh-huh.
Finalizamos entonces diciendo algo muy importante. Quizás resulte más exitoso para la promoción de la lectura en medios digitales, lo más exitoso es la acción real de sentarnos con los niños a explorar, a leer, a interactuar y a compartir un momento juntos alrededor de un cuento o una historia que tenga las potencialidades digitales de colaboración, interacción y generación de respuestas activas por parte de los infantes. Con eso quisiera cerrar este aporte que espero que les haya dado algunas ideas para trabajar, que les haya dado también algunos recursos importantes de explorar y que sea útil en este tiempo que yo sé que está siendo altamente complejo para todos desde sus hogares, sus familias, pero que podamos aprovechar para acercarnos de mejor manera, como nunca lo hemos hecho, con nuestros niños para aprender con ellos. Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar con un par de preguntas más y daríamos por concluida esta charla. Perfecto. Antes de las preguntas, porque no solo han habido preguntas, sino comentarios muy importantes donde felicitan por esta charla que les ha interesado mucho, que les han abierto muchas ideas para realizar con sus niños. Tenemos que ver que como nuestro público meta, aparte de padres y madres, hay docentes del Ministerio de Educación que también son padres y madres y ellos han estado bien activos en estas preguntas. Saludos a Esparza, Cartago, a Nicoya, San Carlos, de todas las áreas del país han estado enviando comentarios como preguntas. Nos preguntan, que es muy importante, en cómo crear y fortalecer el hábito para que los niños terminen las actividades como una lectura o como ver un cuento y no se frustren. Y dice esta mamá, mi hija de 4 años le cuesta mucho terminar las cositas. Si ella ve que se equivoca o se frustra, por ejemplo, a la hora de ver un libro de cuentos y no puede leerlo. Sí, vamos a ver, y eso es muy elemental y quisiera decirle a esa mamá que eso es, como decir, lo natural que ocurra. Recordemos que como seres humanos y como niños tenemos periodos de atención muy diferentes, ¿verdad? Los niños tienen periodos de atención más cortos, las tareas tienen que ser, digamos, más cortas. Pero también esto es un ejercicio periódico. Eso quiere decir que tenemos que irlo andamiando día con día, poco a poco, ¿verdad? Algún día, por ejemplo, que ella se frustre, entonces, bueno, podemos hacer una pausa y después continuar. Si ella no quiere continuar, no obligarla a decirle, bueno, mañana mejor descansada, puedes continuar. El tiempo también en que lo hacemos es muy importante y por eso es que siempre hemos estado recomendando en todo este tiempo que tratemos de aprovechar los periodos de la mañana, después de bañarse, desayunar, porque es un periodo propicio para aprender para muchos chicos, ¿verdad? Están fresquitos, todavía no tienen como todo el cansancio del día. Entonces los periodos de la mañana son muy importantes para estas actividades que son altamente complejas. Pero es muy importante con nuestros niños que eso sea un trabajo periódico de todos los días, que no los obliguemos en caso, ¿verdad? Porque en la medida que los obliguemos o se vuelva un proceso que es cansado o que los asusta o que no les gusta, entonces ellos van a querer evitarlo, es decir, todo lo contrario a lo que queremos generar. Entonces este tiene que ser un espacio muy libre, que sea digamos, en un contexto muy positivo y muy propicio del día, para que podamos generar esa práctica, pero eso sí periódica de entrenamiento. Es importante que ella sepa, ¿verdad? En este caso, esta mamá que está preguntándole, que le podamos comunicar claramente que esas cosas pasan, que no a todos nos salen bien las cosas de primera entrada, pero que tenemos que tratar y tratar hasta que lo logremos. Y esto, como les digo, es algo que se practica, que se enseña y que necesitamos hacerlo todos y cada uno de los días, pero en un ambiente sobre todo positivo. Y bueno, una última pregunta, recopilando varias que han realizado, es que muchos padres están preocupados por el contenido tan violento que hay tanto en videojuegos, que hay armas y todo. Muchos niños están al cuidado de abuelitos que les dejan el celular. ¿Qué se podría hacer en ese caso? ¿Cómo evitar que los niños se tornen agresivos o cambien su forma de ser al estar invadidos por tantos videos que lo que transmiten es violencia? Sí, y quiero ser muy enfática y muy clara, y es que sí está muy estudiado a nivel internacional y empíricamente que efectivamente la exposición a este tipo de contenidos genera efectivamente comportamientos violentos en los niños, es decir, sí ocurre, por eso, digamos, tenemos que estar muy preocupados.
Y ahí la recomendación, y creo que fui muy enfática, sobre todo en la segunda parte de la charla, es que somos nosotros los papás los que deberíamos tener ya seleccionados los contenidos que queremos o que es permitido que ellos observen y trabajen y aborden. Entonces es importante que ojalá, si se nos permite, por ejemplo, dejar las apps o ¿verdad? En el celular del abuelito, aunque le quitemos un poquito de espacio y decir, bueno, fulanito va a entrar únicamente a esta y a esta y a esta, ¿verdad? Si es a través del navegador, dejar de una vez cargadas las páginas, ¿verdad? En donde queremos que los exploren y pues desde luego si están al cuidado de los abuelitos, ser muy enfáticos en que se pueda usar el celular en un tiempo predeterminado, pero con los contenidos que nosotros seleccionemos. Y ahí sí tenemos que hacer un trabajito de hablar con el abuelo y también de sentarle, explicarle por qué es que queremos que el niño aborde únicamente estos contenidos y ser nosotros muy monitores y previsorios del tipo de contenidos y evitar, sobre todo en las edades más tempranas, donde ellos no pueden comprender, como les decía, esta diferencia entre los ambientes 2D y 3D, evitar ese tipo de contenidos y también contenidos que los pongan en una situación de violencia. Eso es además contraproducente y no solamente eso, sino que lesiona también su desarrollo adecuado. Ok, entonces damos por concluida la charla de hoy. Les agradecemos la atención y esperamos que cada uno en sus hogares sean promotores activos de la lectura con sus niñas y niños. Recordarles que vamos a tener a disposición de ustedes el video más adelante y también los enlaces para que puedan tener todo el material. Que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Hasta luego.